Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Esta es la segunda parte. Y este estudio lo titulé Velemos en el conocimiento de los últimos días. Este estudio, como normalmente lo hacemos, ese título lo tomo de lo que Pablo nos va a hablar el día de hoy en esta porción de este capítulo. Ustedes recordarán que al final del estudio anterior hablamos de la diferencia que refirió Pablo entre los que son del día y los que son de la noche. Y el propósito de ello es que los creyentes realmente tengamos la oportunidad de reflexionar acerca de nuestra fidelidad en primer lugar, pero también para que podamos entender los tiempos y las ocasiones, como lo refirió Pablo, hablando de la diferencia entre el día del Señor y el día de la ira de Dios. Y bajo este contexto, pues entendimos que los hijos de luz llegará un momento en que serán arrebatados y por lo cual ya no estarán para el día de la ira de Dios. Ambos tiempos son descritos en el libro de Apocalipsis y Pablo refiere en esta carta con todo el propósito de que los tesalonicenses fueran apercibidos, como hoy en día tú y yo debemos estarlo, a fin de que no seamos de los que el Señor sorprenderá como el ladrón en la noche. Esa es la gran diferencia. Apocalipsis 3, verso 3, fíjate lo que le dice el Señor a esta iglesia. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, esto, por supuesto, que tiene que ver con lo que Pablo nos está hablando en estos últimos versículos. Dice el verso 6 de 1 Tesalonicenses 5: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Vemos que Pablo continúa resaltando esta diferencia entre los que son de la luz y los que son de la noche. Una característica que es muy propia de los que son identificados como los de la noche es la diferencia en torno a las cosas de Dios. Son personas a las que no les importa conocer a Dios. Esto es radical y esto debemos entenderlo también, porque una cosa es esto y otra cosa es que tengamos un discernimiento, un entendimiento distinto de las cosas de Dios, de acerca de las escrituras, de cómo entendemos un pasaje u otro. Eso es diferente. Los de la noche es algo radical, totalmente diferente. Alguien que no quiere conocer la palabra de Dios y que en consecuencia tampoco le importa conocer acerca de la vida eterna. Esta diferencia es radical. Entonces, debemos ser muy, muy claros en ese tema, porque de repente, entre los mismos creyentes comienzan a darse juicio ya de perdición. ¿Por qué? Porque no piensan igual. Eso es absurdo, eso no tiene nada que ver. Pablo mismo en sus cartas nos dice que vemos como en espejo, ¿no? Como si fuera eh, a medias, quizás la verdad total, no la tenemos revelada. Pero sí es cierto que el Señor nos permite tener entendimiento y conocimiento de las cosas que sí son ocultas para aquellos que niegan totalmente al Señor. Pablo habla de que no durmamos y esto tiene que ver justo con permanecer en el conocimiento de los tiempos y asimismo estar preparados para lo que vendrá. Como lo comentábamos en el estudio anterior, muchos creyentes se interesan en el estudio de la escatología, por ejemplo, ¿sí? Eh, y aquí ya vamos a hablar de otro tipo de creyentes, otro tipo de personas que
comienzan a alejarse poco a poco de la mano de Dios, de lo sobrenatural de Dios, del Espíritu de Dios, y comienzan a basar su entendimiento, su razonamiento, no, comienzan a basar su conocimiento o lo que quieren conocer de Dios, su entendimiento, lo comienzan a basar en su propio conocimiento, en su propia razón. Y es ahí donde comienza a quebrarse la fidelidad, donde la fidelidad ya no es tan fiel, ya no es tal como lo pudiéramos en un momento dado considerar. Porque lamentablemente en el estudio de los eventos de los últimos tiempos, algunos comienzan a desviarse o han comenzado a desviarse del estudio bíblico, tal cual, para pasar a un conocimiento que se basa eh, incluso en muchas especulaciones. Y el riesgo de que se corre en ello es que las personas se desvíen del conocimiento certero de los últimos tiempos, conforme lo describe la propia Biblia. Pablo nos dice que estemos llamados a velar en el sentido de que debemos velar las señales proféticas que indiquen que hemos llegado a los últimos tiempos o que nos estamos acercando a los últimos días. Y que el día del Señor, Yeshua, que Pablo identifica como el rapto, como el día del arrebatamiento, está cerca. Entonces, ahora bien, el hecho de que el Señor haya participado o haya más bien anticipado que nadie sabe el día ni la hora, pues esto no significa que nos tenga que tomar que nos tenga que tomar desprevenidos. ¿Por qué? Porque Pablo mismo y el Señor mismo nos dijo, velen, hay que velar. Esa es la razón por la que Pablo advierte que nos mantengamos velando, porque velar, ¿qué implica velar? Implica tener conocimiento de las profecías que se anunciaron desde hace mucho tiempo acerca de la forma en que comenzarán los dolores del parto. Si tú no conoces las profecías, ¿qué vas a velar? El contexto del capítulo 24 de el Evangelio de Mateo acerca de las palabras de Yeshua de los últimos días y de lo que Pablo nos está hablando en estos últimos dos capítulos de esta carta tiene que ver con aspectos proféticos. Pero la pregunta es, ¿qué vas a velar? Pablo dice, vela, sí, pero ¿qué vas a velar si no conoces la profecía? Porque no te ha interesado conocer el Antiguo Testamento, lo que llamamos el Antiguo Testamento, por la falsa enseñanza que has recibido acerca de que no importa el Antiguo Testamento. Pues te tengo una noticia. Tú no vas a entender el Nuevo Testamento si no conoces el Antiguo Testamento. No conoces el fundamento que dio origen a las cartas que fueron difundidas, escritas en lo que se llama el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento lo escribieron autores que basaron su fe en el conocimiento de la ley y los profetas. Sentido de la lógica, si es que a ti te gusta mucho basarte en tu razonamiento, solo aplica el sentido de la lógica. Y te vas a dar cuenta que es un gravísimo o ha sido un gravísimo error haber escuchado todo aquello que te han dicho, donde sea que te lo hayan dicho, acerca de que no es importante conocer el Antiguo Testamento. Es fundamental. Para tener una mejor comprensión de lo que Pablo quiso expresar al decir que debemos velar, esta palabra en el griego es la palabra gregoreue, gregorau, algo así. Se escribe muy raro y muy difícil de pronunciar. Gregoreuo, Gregoreuo.
y se traduce como vigilar. Se traduce como vigilante. ¿Mm? Como si fueras un centinela, en un sentido militar, de montar guardia para estar atento de los acontecimientos. Es en ese sentido en que Pablo nos exhorta para mantenernos alertas, velando. Pero es obvio que tienes que tener sentido, conocimiento de qué vas a velar, qué es lo que tienes que velar. Y dice, si no velemos y seamos sobrios. Y esa es otra palabra, la palabra sobrios, que complementa el sentido de la palabra velar, como mantenernos vigilantes, porque la palabra sobrios en el griego es la palabra nefo y se traduce como comportarse con conocimiento. Y también se traduce como ser discreto. Entonces, estos dos conceptos importantes que utilizó Pablo en este pasaje nos indican claramente que debemos mantenernos vigilantes a la luz de las escrituras y no de fuentes externas para comportarnos con un conocimiento de las profecías. Tu comportamiento, tu vida, todo lo que haces debe ser con pleno conocimiento de lo que ya conoces y que te fue anunciado. ¿Qué fue lo que sucedió en los tiempos antiguos, en los tiempos de los profetas de Dios, cuando el Señor los enviaba a su pueblo? Lamentablemente el pueblo no escuchaba, no escuchaba y bueno, Yeshua mismo lo dijo, que ellos mataron a los profetas. No recibieron el anuncio, no les importó. El anuncio de los profetas siempre comenzaba con una especie de súplica de Dios para decirle a su pueblo, regresen a mí, regresen a a la ley que yo le di a Moisés. Y después de de esa súplica viene el anuncio del juicio. Y entonces el pueblo aún así no creía, nunca, normalmente el pueblo no escuchaba a los profetas. En el caso de la profecía de Jonás, por ejemplo, vemos cómo es que una nación extranjera sí escuchó el anuncio del profeta y se arrepintieron y ayunaron y el Señor los perdonó. Y eso nos muestra, nos da un testimonio clarísimo de cómo es que el Señor hoy en día está esperando lo mismo de todo aquel que escuche sus palabras. Entonces, en el estudio anterior, recuerdan que Pablo nos dice, no tengo necesidad de escribirles acerca de esto. ¿Por qué? Pues porque ya está escrito. Y él se está refiriendo a los eventos proféticos, a toda la profecía. Algo que ya debemos conocer. Y que no solamente eso, sino que debemos tener por anticipado que el pueblo de Israel, supo desde hace muchos años que fue anunciado. Eventos que sucederían en su tiempo, incluso por causa del juicio que vendría hacia ellos, pero también muchos eventos que fueron anunciados para los tiempos del fin. La palabra de Dios es la que debe convertirse en el fundamento de lo que creemos, en el fundamento de lo que hablamos, incluso de lo que pensamos. A eso se refirió Pablo para decir que debemos ser sobrios, no solo hablar,
sino conducirnos en nuestras vidas de acuerdo a esta gran verdad, a la verdad que compartimos y con la cual vivimos, convencidos de que efectivamente anhelamos la vida eterna. Y no solamente en determinadas ocasiones y con determinadas personas, no, siempre. Porque es realmente eso lo que quiere el Señor de ti, tu sinceridad. Dice el verso 7, dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Los que duermen, pues es una implicación a la hipótesis respecto de las cosas de Dios, es decir, en la profecía de Isaías se nos habla del espíritu de sueño, por ejemplo, que recibieron aquellos que recibieron un castigo, que estaban siendo anunciados para recibir un castigo por causa de su infidelidad. Y la consecuencia fue que no tuvieron capacidad para discernir, para entender lo que vendría. Fíjate qué terrible. O sea, aquí en un momento dado el profeta está anunciando que por causa de no haber escuchado en su momento y por causa de la soberbia y de la necedad y de la infidelidad del pueblo, pues entonces el Señor iba a afirmar todo eso, toda esa necedad, toda esa soberbia, y no podrían entender. Isaías 29, verso 9 en adelante. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, temblad, tambalead y no de sidra, porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas. Pablo se refiere a esta profecía en otro pasaje al espíritu de sueño, con ese mismo sentido. Dice, y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. ¿De quiénes está hablando? De todos aquellos que se supondría que estaban encargados de enseñar la palabra de Dios, de compartir el entendimiento de los tiempos que estaban viviendo. Pero llegaría el momento que no iban a tener ese entendimiento. Y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. ¿Se acuerdan que en el estudio anterior citamos la profecía de Daniel, capítulo 8? Bueno, más adelante incluso también se habla en este mismo capítulo 8 y más adelante también en la misma profecía, el ángel le repite a Daniel que estas palabras serían selladas, porque no eran para su tiempo, sino para el tiempo del fin. Entonces, cualquiera que en un momento dado quiso haber entendido estas palabras, en aquel entonces no iba a poder entender. ¿Por qué? Porque están enseñadas para un tiempo determinado. Por eso Pablo insiste en el tema de conocer los tiempos y las ocasiones. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la dispensación de Dios. La forma en que Dios permite que a su tiempo, en cada época del hombre, le ha permitido entender ciertas cosas, conocer ciertos eventos. Y dice el verso 12, continúa ahí la profecía, y si diere el libro a que no sabe leer, diciendo, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero no su corazón, porque su corazón está lejos de mí. Está hablando del aspecto religioso, no de aquel creyente sincero, sino de los religiosos,
Dios no quiere a los religiosos, no quiere a ningún religioso, no necesita de los religiosos, no necesita de tus alabanzas de tu boca. Lo que Dios busca son adoradores en espíritu y en verdad, aquellos que le amen de corazón. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Cumplir la ley por cumplirla, porque dices, pues es la ley, porque hay que cumplirla. Pero no quiere eso el Señor. Lo que quiere que hagamos es sí cumplir su voluntad, pero por amor, por convicción, porque entendemos qué es lo que nos conviene a nosotros. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Hace poco yo vi una entrevista que le hicieron a un rabino y a un sacerdote católico. Increíblemente, el sacerdote católico citaba la escritura, pero el rabino judío citaba a sus sabios, lo que decían sus sabios. Es increíble hasta dónde te puede llevar la religión. Hoy en día, y quisiera yo hacer un pequeño paréntesis, si me lo permiten, en el estudio anterior y en otros estudios, yo he sido muy insistente en aclarar que el hecho de que yo les exhorte para que no reciban la enseñanza judía, no significa que nosotros seamos antisemitas. Eso quiero aclararlo, porque, bueno, eh, en algún momento alguien ahí tuvo la honestidad de expresarme este pensar. De ninguna manera es eso, de ninguna manera. Nosotros respetamos y oramos por el pueblo judío. Dios es testigo de esto, que yo les digo. Nosotros de ninguna manera sentimos desprecio por este pueblo. Por el contrario, nosotros entendemos perfectamente que ellos tienen un trato directo, personal con Dios. Más bien Dios tiene un trato con ellos por este tiempo. Pero el hecho de que yo les aconseje a ustedes que no se equivoquen siguiendo las enseñanzas de ellos, del pueblo judío, eso no representa antisemitismo. Eso, o sea, decir que tengo vestigios de antisemita, por eso es no conocer lo que realmente es el antisemitismo. Y eso pues es triste. Si tú lo dices, es porque estás enterado del tema. Eh, Hay que tener mucho cuidado de lo que pensamos en aras solamente de nuestra propia soberbia, de nuestro propio conocimiento, de pretender que sabemos más que otros y en ese sentido juzgar a la ligera lo que en un momento dado eh, se piensa de los demás. Fíjense una cosa, yo he escuchado a muchas personas que, que hablan en sus enseñanzas y critican al pueblo judío, pero incluso en esas críticas yo no veo actitudes antisemitas. El antisemitismo es algo totalmente diferente, no tiene nada que ver con eso. Conozco lo que es un antisemita.
Y en mi casa, mi esposa, mis hijos, un servidor, amamos a ese pueblo. No compartimos la fe, no es la misma. ¿Por qué? Porque nuestra fe está sustentada en aquel que dio su vida por nosotros, aquel que fue sacrificado, que entregó su vida, que murió, que derramó su sangre por mí y por mi familia. En él está sustentada mi fe. No está sustentada en aquellos que le negaron y que le siguen negando. No puedo compartir la fe con ellos. Pero eso no es antisemitismo. Eso simple y sencillamente tiene que ver con respetar lo que ellos creen. Pero yo tengo una responsabilidad con ustedes. Yo tengo la responsabilidad de explicarles por qué no deben seguir las enseñanzas del pueblo judío. Fíjense bien que esto que yo les digo y personas que en un momento dado que pudieran considerar que, eh, que yo me comporto como un antisemita, pues en ese sentido, el primer antisemita sería Jesucristo mismo, Yeshua, porque él justo dijo eso. No reciban la levadura de los fariseos, de los escribas. No reciban su enseñanza. Él lo dijo, es un mandamiento de él. Pero todos aquellos que no le hacen caso al Señor, no es que no me hagan caso a mí, no le hacen caso al Señor. Pero todo eso tiene que ver por causa de su propia soberbia. Y lo digo con el dolor de mi corazón, porque conozco muchas personas que están en esas circunstancias y que amamos, mi familia y yo los amamos. Pero el hecho de que los amemos no significa que no reconozca la soberbia en el corazón de ciertas personas. Y que en base a eso insisten en toda esa enseñanza. Ay, Yo, no- yo conozco mucho del tema judío, no soy un experto tampoco, pero conozco mucho, pero no significa que sea parte de mi fe y no significa que yo se los esté compartiendo como una enseñanza. Sería el peor error que yo cometería. Podemos conocer muchos aspectos como cultura, como conocimiento, para que no nos cuenten, como dicen por ahí, eso es importante, pero eso no significa que sea parte de mi fe, de ninguna manera. Mi fe está muy cimentada, muy clara, muy firme en aquel que dio su vida para salvarme. Y yo le seguiré a él. No seguiré a alguien que no, que rechaza, que le rechazó y que le sigue rechazando. Nosotros respetamos al pueblo judío, mi familia y yo respetamos al pueblo judío, lo amamos y oramos por él, por ese pueblo, oramos por Jerusalén. Y oramos por el tiempo en que finalmente llegue y que ellos miren aquel que traspasaron y lloren. Porque será el momento que describe Pablo en que serán nuevamente injertados, porque para eso es poderoso Dios. Pero mientras no llegue ese tiempo, yo no voy a ser tan soberbio como para considerar que puedo saber más que mi propio Señor. Así es de que después de este pequeño paréntesis, es importante que no caigamos en este juicio, más bien tengamos temor del juicio que en su momento anunció Isaías cerca de este espíritu de sueño, de esta, de esto que causaría un espíritu, es algo sobrenatural, que causaría en todas estas personas un ofuscamiento, iban a ser cegados. Y cuando dice tambaleando, o sea, dando vueltas de aquí para allá, pero, y obviamente, pues no tiene nada que ver con el vino ni con nada de eso, sino simplemente en el espíritu, hablando en el espíritu, estarían confundidos. Y Pablo dice, pues los que duermen, de noche duermen.
y los que se embriagan, de noche se embriagan. Bueno, los que se embriagan, pues es claro que a cualquier hora se pueden embriagar. O sea, desde la mañana, desde muy temprano. Sin embargo, Pablo se está refiriendo a los que se embriagan de noche y una vez más tiene que ver con los que son de la noche, porque su condición es como los de aquel que por causa de la embriaguez es incapaz de velar con conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo vas a velar si tu conocimiento de la profecía está basándose en, en acontecimientos de las constelaciones? Ah, pues que el meteorito fulano de tal, que ya hasta les pone el nombre, va a causar esto en la Tierra y a esto se está refiriendo la profecía fulana de tal. Lo que tú debes entender para que tengas paz es que todos, absolutamente todos los juicios anunciados por las trompetas, perdón, que tú puedes leer en Apocalipsis, van a ser totalmente sobrenaturales, acontecimientos sobrenaturales. Hoy en día, para que nos demos una idea, de repente se nos olvida, pero seguramente has leído por allí algunos artículos o has escuchado cómo es que muchos hoy en día quieren justificar a través de la ciencia lo que sucedió con las plagas en Egipto. Bueno, pues era justamente eso lo que trataban de hacer los magos de Faraón. ¿Por qué? Porque la idea era menospreciar lo sobrenatural de Dios, el poder sobrenatural de Dios. Ese era el propósito. Que no te confundan, porque hoy en día hay infinidad de mensajes por ahí difundidos en donde están queriendo justificar a través de los eventos de la constelación, de meteoritos, etcétera, etcétera, los tiempos del fin que están anunciados en Apocalipsis. Están queriendo hacer exactamente lo mismo. Están queriendo omitir, opacar, desvanecer el poder sobrenatural que Dios tiene para cumplir su palabra en su plenitud. Para eso no te va a servir tu razonamiento y lo que puedas tú ver a través de tus telescopios y es exactamente lo mismo que pretenden hacer hoy. Por eso es muy importante que tengamos paz, que tengamos serenidad, que no nos ensoberbezcamos acerca de el estudio de la escatología es bueno, claro que sí, pues es justo lo que estamos haciendo ahorita, pero en su contexto, con medida, no pequemos de la vanidad en el conocimiento, porque Dios no te va a permitir eso, o sea, eso es potestad de Él. Hay de los que se esconden del Señor encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Dice ahí mismo en Isaías capítulo 29. Así es de que estas personas no pueden velar adecuadamente. ¿Cómo van a velar adecuadamente si su interés está en algo que no debería? Y si lo aprendieron y si lo conocieron y lo entendieron en su momento, por causa de su soberbia ya se olvidaron y ahora ya están enfocados en algo ajeno. No pueden estar alertas. Sin embargo, enseguida Pablo nos habla de lo que nos mantiene alertas, los que se mantienen velando, los que son del día. Dice el verso 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, de amor y de la esperanza de salvación con yelmo. Aquí Pablo
habla de un elemento que implica una defensa, es decir, algo que nos protege y esto se relaciona justo con el tiempo de la tribulación. Ese es el tiempo del que está hablando Pablo, ¿eh? ¿Sí? El tiempo de la tribulación, de la que nosotros, por supuesto que vamos a ser objeto, pero quiero aclararte algo porque de repente sí han surgido algunas dudas y está bien que surjan dudas y que de repente nos manden mensajito y si en la medida que tengamos la posibilidad, pues por supuesto que lo vamos a aclarar. El tiempo de la tribulación no es el tiempo de la ira. Son aspectos diferentes, son tiempos diferentes. En otras ocasiones yo les he comentado que sí, por supuesto que vamos a sufrir la tribulación, pero esa tribulación no estamos esperando a que empiece, perdón, pero esa tribulación comenzó inmediatamente después de Yeshua y ha seguido a través de los siglos. Recuerden la llamada dichosa Inquisición, la llamada Santa Inquisición. Tuvo por objeto exterminar, persecución, la persecución que sufrieron los tesalonicenses. Por eso huyó Pablo de ahí. La persecución comenzó desde entonces, pero conforme pasan los tiempos, se ha ido acrecentando y se acrecentará cada vez más en todo el mundo. Por eso les digo que sí, por supuesto que seremos objeto de la tribulación, de la persecución. Entonces aquí, cuando Pablo dice, fíjate, vamos a leer bien otra vez, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque esto implica una defensa para ti mismo, tu fe, algo que te va a proteger y que se relaciona con este tiempo de la tribulación de la que vamos a ser objeto. Un tiempo en el que estaremos siendo atacados. Eso significa que nuestra fe debe estar fortalecida para aguantar los embates del engaño y de la religiosidad, para mantener, para permanecer con una fe pura, fuerte, así como permanecer con los atributos de un amor verdadero. Y la palabra yelmo es muy interesante porque en el contexto de las palabras de Pablo, en el griego la palabra yelmo es la palabra perikefalaia, perikefalaia, y se traduce como un casco, tal cual. Aquí Pablo se refiere a este caso, en este caso como la esperanza de la salvación, ¿sí? Algo que te va a proteger. Esta esperanza de la que nos habla Pablo, considerando todo el contexto de lo que hemos venido hablando, representa la esperanza de una victoria futura. Y esto tiene que ver con la perseverancia, perseverar, tal como lo dijo Yeshua, hablando de todas estas cosas, sobre todo debemos perseverar. Dice Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación. Ya te diste cuenta, ¿cómo si lo vamos a vivir? Pues lo está diciendo el Señor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto comenzó a suceder inmediatamente después de él. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo debes entender entonces el perseverar? Aguantar, sufrir si es necesario, soportar.
pero no moverte del lugar donde estás. No moverte del lugar donde estás. Permanecer. Porque en la medida de la fortaleza de tu fe vas a perseverar. Y será predicado este mensaje del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, y hasta entonces, vendrá el fin. ¿Ya se dieron cuenta? Son tiempos distintos. O sea, no significa que nuestra perseverancia sea lo que nos va a dar salvación. Eso no te va a salvar. Debes de entender esto. Esa perseverancia es una consecuencia, ¿sí? El propósito es darnos ánimo para soportar todas las cosas de las que habló Yeshua, que se darán en este tiempo, pero debemos soportarlas con la certeza de la promesa de Dios acerca de la vida eterna. El pago por nuestra salvación fue pagado por Yeshua en la cruz. Él pagó por nuestra salvación, pero tienes que perseverar. Y nosotros, como creyentes, hemos recibido ese beneficio aún sin merecerlo. De modo que por causa del sacrificio por el que Yeshua pagó por nuestros pecados, nuestra relación con el Padre Celestial se restauró. Y es solamente por esa razón por la que tenemos la esperanza del reino. ¿Por qué? Porque la relación con nuestro Padre se restauró, se restableció por causa de Yeshua. Así es que esta esperanza de la salvación eterna se manifiesta cuando permanecemos en esta esperanza, creyendo y dando testimonio de que vivimos con esa esperanza. Así de que esa esperanza es de esa esperanza de la salvación nos mantiene comprometidos en nuestra forma de vivir. Por eso tu forma de comportarte, de expresarte, de pensar, de hablar con los demás, en eso, todo eso, estás manifestando que realmente vives con una esperanza de la vida eterna. Lo contrario a una persona que no tiene esa esperanza, que vive solamente en este mundo y para este mundo y en su mente, pues no hay mañana. Totalmente diferente. El comportamiento es totalmente opuesto. Dice el verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Ya te diste cuenta? Porque no nos ha puesto Dios para ella. Esta afirmación de Pablo es lo que permite tener claridad acerca de esta gran diferencia entre el día del arrebatamiento, al que Pablo se refirió al final del capítulo anterior, y este versículo. Recordemos que desde el versículo 2 de este capítulo 5 el apóstol Pablo viene hablando de esta diferencia que existe entre los hijos del día y los hijos de la noche para confirmar que los que son de la noche no podrán escapar del día de la ira de Dios. Esto significa que si en un momento Pablo nos indica que nosotros nos estamos, que nosotros no estamos puestos por Dios para ira, esto es una referencia a los creyentes, aquellos que tenemos vidas comprometidas con la esperanza del reino. Esta es una promesa maravillosa. Nosotros, los creyentes, tenemos vidas sometidas a Yeshua. O sea, no vivimos por nuestra propia voluntad y haciendo lo que nos plazca. Esto es una gran diferencia. Por eso quizás serás juzgado por otros, criticado, que no te importe, cada quien su vida, ¿no? Como dicen, cada quien su vida. Sí, yo vivo mi vida sometida a mi Señor. Tú no, está bien, vive como quieras, o sea, no te voy a criticar. Tú me criticas a mí, pues bueno, es característico. Así es de que no te preocupe que te critiquen, que te juzguen, que te digan, no sé, lo que sea. Tú debes mantenerte fiel y tranquilo, viviendo tu vida, declarando
en todo momento, a través de tus actos, a través de tu propio testimonio de vida, que Yeshua es tu Señor. Y esta sujeción tuya debe derivar de la certidumbre que tienes de que Él murió por tus pecados. ¿Por qué? Porque incluso también hay mucho de gratitud en tu vida. Porque a través de entender esto, de la oportunidad que te ha dado el Señor, de decirte, borrón y cuenta nueva, pero a partir de hoy ve y no peques más. Entonces dices tú, Señor, gracias por esta gran oportunidad. Entonces hay mucho de gratitud en ti que también se manifiesta en ese cambio de actitud, en cambio de vida, en tu testimonio. Nosotros somos testigos de la misericordia de Dios. Somos testigos de que hemos resucitado con Yeshua, teniendo una vida nueva. Y es justo por ese pacto que Dios no permitirá que nosotros experimentemos su ira. Por ese pacto que hay. Es un pacto que Dios va a honrar siempre. Así es de que Dios nos removerá antes de que llegue el día de la ira del Señor, porque seremos arrebatados. Verso 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino por alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el medio para alcanzar la salvación. Esto significa que la salvación implica que las personas que han hecho eh, un pacto con Dios deben ser fieles. Y lo más importante es que lo que debemos enfocar, en donde debemos enfocar toda nuestra atención, es en el vínculo del que nos está hablando Pablo. El vínculo que nos va a permitir alcanzar las promesas del reino, la salvación eterna. ¿Por qué? Porque ese vínculo es el Señor Jesucristo, el Mesías, el único camino para llegar al reino. En la parte final del versículo 9 deberíamos subrayarla, ¿sí? Porque ya sea de forma directa o de forma muy sutil, hoy en día tú te puedes encontrar con personas que de repente están hablando acerca de alcanzar el reino para recibir promesas de vida eterna, pero te dicen que hay varios caminos. Yo no sé de dónde sacan eso, pero te dicen eso, que hay varios caminos para alcanzar el reino. Y pues eso es preocupante porque la escritura dice que solamente hay un camino y es Yeshua. Hay una sola forma, hay una sola puerta y es muy estrecha. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí, también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepara el lugar, vendré otra vez. Dice, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Fíjate aquí de lo que nos está hablando este pasaje. Nos está hablando de dos aspectos que hemos estado comentando en este estudio. Está hablando el Señor de que va a regresar y nos va a tomar. Es el arrebatamiento de que está hablando Pablo. Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues
podemos saber el camino? Yeshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no me conocen, también a mi Padre, dice, si me conocen, también a mi Padre van a conocer. Y desde ahora le conocen y le han visto. Claro, porque ellos vieron al Señor. Así de que cualquiera que diga que existen varios caminos para llegar a tener vida eterna, pues eso representa literalmente una blasfemia. Hay que tener mucho cuidado con lo que andan escuchando, porque no todo lo que se divulga, lo que se publica, es sano estarlo escuchando. Y bueno, a eso se refirió Pablo, tener esta coraza, ¿sí? Este casco como yelmo que te proteja, que te fortalezca en la fe que ya tienes cimentada por el Señor. Que no te desvíen, que no se genera en ti confusión. Y dice el verso 10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Claro, la relevancia de este aspecto que vincula a Yeshua, Mesías, como el único camino para que tengamos salvación, pues se encuentra relacionado con la forma directa, de forma muy directa, con la Pascua. El evento profético que anunció precisamente la salvación, la libertad, ¿sí? Y todas las implicaciones, porque efectivamente entender el propósito de la Pascua nos permite ser conscientes de que solo la muerte del Cordero de Dios pudo habernos librado del pecado, no hubo otra forma. Ya hablamos de las implicaciones de velar. Sin embargo, pues es obvio que para poder estar velando es absolutamente necesario que conozcamos la profecía, porque de otra manera, ¿qué estarías velando? Si no la conoces, no conoces la profecía. Y te voy a dar un consejo. Yo sé que te sientas con la confianza y es bueno también que de repente preguntes con algún otro hermano que consideras que pueda apoyarte en alguna duda que tengas. Eso es bueno porque para eso estamos. Pero no te olvides de hacer tu trabajo, tu tarea, lo que a ti te toca. Habla con el Padre a través de su propia palabra. Él te va a responder en el momento que te dispongas a discernir su propia palabra. También así el Señor te va a responder y también te va a hacer entender y discernir. Lo que hacemos como un servicio, como un ministerio, es importante y el Señor lo dijo, es necesario, pero no lo es todo, porque corres el riesgo de volverte un religioso. Por eso este ministerio así le pusimos, a estudiantes de la Biblia. ¿Por qué? Porque eh, somos conscientes de que todos, incluyéndome por supuesto yo el primero, somos estudiantes de las Escrituras. Porque estamos conscientes de que solo tenemos a un maestro. Y también estamos conscientes de que podemos ayudarnos unos y otros en compartir, en preguntarnos, en respondernos. Es un placer siempre hacerlo. Por supuesto que sí, de verdad se los digo. Pero yo sería un egoísta y sería un irresponsable en no decirles lo siguiente. También, aparte, tienes la obligación de por ti mismo convencerte de lo que estás obteniendo de alguien más. Esto es necesario. Esto es necesario. Así es de que
estar durmiendo, en el contexto de las palabras de Pablo, pues tiene que ver con haber muerto, por otro lado, porque él dice aquí en este versículo 10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que muramos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Está hablando aquí acerca de los que durmieron, pues en el de todos aquellos que ya no están con nosotros, que ya murieron. ¿Sí? Quizás, quizás sea una referencia ya a tus papás, quizás que ya no estén con nosotros, tus abuelos, pero que de alguna manera sabes que ellos eh, vivieron su vida queriendo conocer al Señor, en el entendimiento de las Escrituras, a su manera quizás. eh, Así es de que a ellos se refiere también Pablo. Los que estemos todavía viviendo y los que ya estén muertos. Por eso es importante que mientras tengamos vida nos mantengamos velando conforme al conocimiento de la palabra de Dios, conocer los acontecimientos de los últimos días. Y dice al final del versículo 10 que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntos con Él. Esta expresión con Él implica que estemos en el Mesías. Y esto implica necesariamente la redención, porque no hay otra forma. Por ello Pablo hace referencia a que Yeshua murió precisamente para redimirnos. Dice el verso 11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El conocimiento de la forma en que se darán los acontecimientos de los últimos días nos brinda muchos beneficios que se traducen precisamente en esto que nos dice Pablo, ánimo entre los creyentes. Es justo lo que estoy pretendiendo hacer con este estudio, darte ánimos, porque animarnos en este entendimiento fortalece nuestra convicción. Sin embargo, hay algo mucho más importante incluso que ese ánimo entre los hermanos. Esto es la edificación que debemos procurar entre nosotros. Porque la edificación es en el Espíritu, por la palabra de Dios. Así es de que, o sea, no es de que te animen con palabras bonitas, con palabras emotivas, eso no te sirve. Es mucho más importante, y de lo que está hablando Pablo, es que ese ánimo provenga de la edificación en el espíritu, que yo pueda aportar quizás un granito para que tú seas fortalecido, edificado en el espíritu por la palabra de Dios. No por mi palabra, no por mis consejos. Yo no soy consejero. Yo tengo un propósito en este tiempo, en este cortito tiempo que comparto contigo. Mi propósito es compartirte la palabra de Dios. Y si en ello tú eres edificado en el Espíritu, damos gloria al Señor, porque es Él el que hace la obra. De manera que en el contexto del testimonio a los tesalonicenses, de lo que ellos estaban haciendo, basándose ellos en el amor al prójimo y del que estaban dando buen testimonio, pues es que para ellos fue más fácil tener ánimo entre ellos. El amor entre los prójimos, entre el prójimo, facilita absolutamente todo. Y en consecuencia, pues la edificación de sus espíritus en los tesalonicenses, pues era una característica en esa congregación que Pablo elogió mucho. Conocer la verdad acerca de los últimos días fortalece nuestra esperanza y en consecuencia nos llena del ánimo, de mucho ánimo y siendo edificados y con la posibilidad de poder edificar a otros. Así es de que tienes una gran responsabilidad para conocer los tiempos del fin, para poder velar
y así enseñes a que otros velen acerca del fin de los días. Así es de que despertemos la pasión por los últimos días y mantengamos siempre fresca nuestra esperanza del reino glorioso de nuestro Señor Yeshua. ¿Les parece bien? Amén.